¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar hablando de los jugadores que ganaron más valor entre la temporada 2024-2025. Prácticamente los mejores jugadores del mundo esta temporada están en este listado y el día de hoy vamos a estar analizando los primeros 15 lugares. Vamos a estar hablando de los 30 jugadores que más incremento tuvieron en valor en millones de euros. En esta primera parte vamos a hablar del número 30 al 15 y en la segunda parte, en el siguiente video, vamos a estar hablando de los 15 jugadores que más valor tuvieron agregado. Empezamos por el número 30, Benjamin Sesko, un centro delantero que ha cautivado prácticamente a media Premier League. Sobre todo el Arsenal se habla de que está muy enfocado en querer conseguir este centro delantero. Un centro delantero nominal que está muy alto, que no le pide nada para tratar de driblar jugadores. Es evidente que los jugadores altos les cuesta mucho trabajo, pero Benjamin Sesko es una excepción. Definitivamente uno de los mejores centros delanteros. Con el Leipzig ha hecho una temporada increíble. Y es por eso que el Arsenal está entre él y Gyökeres para poder conseguir su centro delantero de cara a la siguiente temporada que tanta falta les hizo la temporada pasada. Aumentó 20 millones de euros, la temporada pasada costaba 50 y en esta temporada su valor en el mercado es de 70. Se habla que el Arsenal podría llegar a pagar hasta más de 90 millones de euros por él, pero vamos a ver qué termina pasando con este jugador. Después en la posición 29 tenemos a Gravenberch, un jugador que ha tenido una temporada de resurgimiento después de la que tuvo en el Ajax. Cuando estuvo en el Ajax fue un jugador imprescindible, por eso el Bayern Múnich lo contrató. No se pudo afianzar en el Bayern Múnich, pasa al Liverpool, que tampoco estaba siendo clave en la temporada pasada con Jürgen Klopp, y ahora en esta temporada con Arne Slot ha cambiado completamente. Se hablaba a inicio de temporada que el único fichaje que quería el Liverpool era a Zubimendi precisamente para ocupar esa posición, pero lo de Zubimendi se cayó y ahora Gravenberch se ha vuelto un titular indiscutible. Un jugador que juega como mediocentro defensivo, que corta muchísimas jugadas y se ha vuelto alguien fundamental en el funcionamiento del Liverpool. Anteriormente costaba 55 millones de euros, ahora se habla de que su valor es de 75 millones y ha aumentado 20 millones de euros. Definitivamente Gravenberch, un jugador esencial en el esquema de Arne Slot por el que consiguieron la Premier League. Después tenemos a Joao Neves, un jugador del Paris Saint-Germain. Es evidente que va a haber muchos del Paris Saint-Germain porque ganaron la Champions League, ganaron la Liga, prácticamente todo, exceptuando el Mundial de Clubes que el Chelsea les terminó goleando en la final. Joao Neves tenía un valor de 60 millones de euros, aumentó también 20 millones y ahora cuesta 80. Un jugador que acaba de llegar del Benfica, que ha hecho una temporada increíble, se ha vuelto fundamental con la compañía de Vitinha y Fabián en el medio campo para que el Paris Saint-Germain funcione de manera perfecta. La realidad es que Luis Enrique ha tenido mucho que ver en el desarrollo de estos jugadores. Después tenemos a otro del Paris Saint-Germain que es Hakimi. Anteriormente él costaba 60 millones de euros también, aumentó igual 20 millones para costar ahora 80. Un jugador que estaba bastante más consolidado de lo que lo hacía Joao Neves, pero el problema aquí es que Hakimi es un poco más grande y Joao Neves es mucho más joven y por eso es que tiene ese valor. Después tenemos a Julián Álvarez, un jugador que al inicio de la temporada se habló mucho de su fichaje con el Atlético de Madrid. Ha sido uno de los fichajes más espectaculares esta temporada. Definitivamente le ha cambiado la cara al Atlético de Madrid. Al inicio de la temporada Griezmann era el que se echaba el equipo al hombro y el que prácticamente generaba todo el fútbol, pero a partir de ahí empezó a caer el ritmo de Griezmann y Julián Álvarez empezó a sacar a flote el Atlético de Madrid. Es cierto que no llegaron lo suficientemente lejos, pero a final de cuentas el ser el líder en ataque de un Atlético de Madrid no es nada fácil y Julián Álvarez lo está consiguiendo. Aumentó su valor 20 millones de euros, anteriormente costaba 80 y su valor ahora es de 100 millones de euros.
un jugador a tener en cuenta porque me parece que los equipos más importantes de Europa probablemente lo quieran contratar y es un jugador que ha aumentado su valor después de haber salido de estar con Pep Guardiola. Después tenemos a McAllister, otro argentino que también se ha podido consolidar muy bien de la mano de Arne Slot, junto con Gravenberch, del que ya habíamos hablado. Un jugador que le aporta prácticamente de los dos lados de la cancha, defiende yo creo bastante bien, pero a la hora de atacar es un jugador que maneja los hilos de Liverpool y se ha vuelto también imprescindible para poder crear todas las opciones que generan. McAllister probablemente en algún momento fue el mejor mediocampista de la temporada. Antes de que empezara a surgir Vitinha con su gran fútbol, me parece que McAllister estaba siendo el mejor mediocampista, pero a final de cuentas el Paris Saint-Germain los dejó fuera de la final de la Champions bastante temprano, algo que Liverpool no se esperaba porque se apuntaba a ser campeón de la Champions League. Aumentó igual su valor de 80 millones de euros a 100 millones de euros, igual que Julián Álvarez. Después tenemos a Mbappé, un jugador que anteriormente había un poco bajado su precio, se hablaba de que costaba 160 millones de euros, algo exorbitante, y ahora aumentó su valor igual 20 millones de euros. Su precio ahora sería 180 millones probablemente, y a pesar de que no ha tenido una gran temporada el Real Madrid, estamos hablando del mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo sin duda alguna, y Mbappé ya está clasificado prácticamente cerca de los 200 millones de euros. Después tenemos a Lamine Yamal, otro jugador muy joven, solamente 18 años, que aumentó su valor igual 20 millones de euros. Era muy difícil que Lamine Yamal todavía aumentara más su valor porque ya estaba tasado en 160 y ahora se habla de que llegó a 180. Definitivamente la temporada de Lamine Yamal ha sido espectacular, ha cumplido y probablemente ha sobrepasado lo que se esperaba de él. Me parece que lo de Lamine apunta a ser el mejor jugador del mundo, o si no es que ya lo es en estos momentos. Después tenemos a Sané Diao, un jugador que la primera parte de la temporada la jugó con el Betis y la segunda parte con el Como. Puede jugar como centro delantero, como extremo. Me parece que lo de Diao ha sido muy bueno esta temporada, nada más tiene 19 años y es por eso que el Como de Cesc Fábregas se ha fijado en él a media temporada y lo ha terminado contratando. Se hablaba de que al inicio de la temporada costaba 9 millones de euros y ahora está tasado en 30 millones, sacando una diferencia de 21. Definitivamente una gran temporada de Sané Diao. Después tenemos a Hashari, un jugador del Brujas de Bélgica que probablemente no se habla tanto de él, solamente tiene 22 años, se ha afianzado como el pivote de este equipo y es un jugador que ha aumentado su valor 22 millones de euros. Se hablaba de que costaba 10 al inicio de la temporada y ahora se está tasando en 32 millones de euros. El número 20 es Nico González, contratado por el Manchester City. Un mediocampista que no ha podido crearse un hueco dentro del mediocampo del Manchester City. No es nada fácil con todas las figuras que tiene. Pep Guardiola le ha dado rotación, pero es un jugador que los momentos que ha estado en el Manchester City me parece que ha tenido buenas apariciones. Es cierto que pasó en un momento muy difícil para el Manchester City, llegó a media temporada y el equipo estaba muy boca abajo. El Manchester City no logró los objetivos esta temporada, Nico González era evidente que no los iba a sacar de ahí, pero me parece que por eso ha tenido su aumento de valor. Se hablaba de que costaba 18 millones de euros, en estos momentos se habla de que cuesta 40 millones. Ha aumentado 22 millones de euros en una sola temporada, un jugador que puede ser fundamental en la siguiente temporada para el equipo de Pep Guardiola. Después tenemos a Tonali en el número 19, un jugador que había pasado muy malos momentos después de haber tenido esa sanción. Me parece que había muchas dudas sobre cómo iba a regresar Tonali y ha regresado de una manera espectacular para el Newcastle. Un jugador que otra vez se ha vuelto fundamental. Yo la verdad pensé que le iba a costar un poco de trabajo después de haber pasado ese mal momento, pero Tonali ha regresado de la mejor manera y es por eso que ha aumentado su valor 22 millones de euros. Se hablaba de que costaba 38 y en estos momentos se habla de que cuesta 60 millones de euros.
Después tenemos a Woltemade, un centro delantero del Stuttgart que ha sido pieza clave también en el centro delantero de Alemania. Es por eso que ha dado tanto su salto de valor. Un centro delantero de la selección alemana que ha podido anotar goles no es cualquier cosa, es muy joven y es por eso que su valor se ha disparado. Se hablaba de que al inicio de la temporada costaba 7.5 millones de euros y ha aumentado su valor 22.5 para llegar a 30 millones de euros. Con eso hablamos de los últimos dos. El siguiente es nuevamente un jugador del Manchester City que contrataron a media temporada. Kusanov, un defensa central que por momentos lo ha adaptado como lateral izquierdo. Es cierto que no llegó con el pie derecho al equipo de Pep Guardiola. En cuanto entró prácticamente se equivocó. Era cuando el equipo estaba de la peor manera. Querían que lo salvara en defensa y la realidad es que es un jugador muy joven, le costó mucho trabajo y luego nuevamente recobrar ese nivel y entrar otra vez en el plantel titular le ha costado mucho trabajo. A pesar de eso, ha aumentado su valor 23 millones de euros. Ahora se habla de que cuesta 35 millones. Y por último tenemos a Giuliano Simeone. Prácticamente el jugador emblema de lo que significa correr por tu equipo. Un jugador que se despliega por toda la cancha, que no le tiene miedo a pasarse de un lado a otro para tratar de presionar al rival, tratar de perseguir. Un jugador que se deja todo en la cancha. Y me parece que eso es lo que ha conseguido que Giuliano consiga un puesto titular con el Atlético de Madrid. Por momentos se habló mucho sobre si Simeone iba a poder dirigir a su hijo y me parece que Giuliano se ha ganado con creces. Prácticamente nadie le puede reclamar al Cholo por qué es titular su hijo. Giuliano es fundamental en el esquema del Atlético de Madrid, sobre todo porque sabemos que por muchos momentos es un equipo muy defensivo y Giuliano le aporta mucho en esa parte al Atlético de Madrid. Igual que Kusanov, ha aumentado su valor 23 millones de euros para llegar a 35 millones. Un jugador que su característica principal es correr por prácticamente todos los balones y no dejarse nada en la cancha. Con esto terminamos esta primera parte. Para el siguiente video vamos a tener la segunda parte en la que son puras jugadores que han aumentado su valor más de 25 millones de euros. Jugadores que han tenido grandes temporadas, que han resurgido y sobre todo jugadores muy jóvenes que han sobrepasado el nivel esperado. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Con cuál de estos jugadores no estás de acuerdo que ha aumentado tanto su valor? También me puedes seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.